Celebremos con gozo la Eucaristía en la que el Señor nos invita a trabajar en su viña y nosotros podemos aceptarlo o rechazarlo, pero que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no, que seamos coherentes en el conocer y hacer realidad la voluntad del Señor. Como testigo del Señor es importante todo lo que decimos y hacemos, pero hemos de ponderar más nuestro quehacer, nuestro ejemplo. Nuestro testimonio es lo que manifiesta nuestra identidad y lo que transforma nuestra humanidad. Haz, Señor, que comuniquemos la alegría del Evangelio a través de una vida de fe coherente, enraizada en Cristo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de Cristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu esté con todos vosotros. El Señor nos invita a ser coherentes en nuestra vida, que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. En tantas ocasiones Él nos invita a ser testigos suyos y quizá por desconocimiento o por incoherencias o por no tener claro, preferimos dejar de lado esa llamada del Señor a ser testigos suyos. Por eso pidamosle que perdone nuestras faltas, nuestros pecados, todo aquello que nos aleja de Él y que derrame el Espíritu para que sepamos ser testigos firmes de su presencia y de su palabra. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestras faltas, nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que manifiesta su poder sobre todo con el perdón y la misericordia, aumenta en nosotros tu gracia, para que aspirando a tus promesas nos hagas participar de los bienes del cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la profecía de Ezequiel. Esto dice el Señor: insistís, no es justo el proceder del Señor. Escuchad, casa de Israel, ¿es injusto mi proceder? ¿No es más bien vuestro proceder el que es injusto? Cuando el inocente se aparta de su inocencia, comete la maldad y muere por la maldad que cometió. Y cuando el malvado se convierte de la maldad que hizo y practica el derecho y la justicia,
él salva su propia vida. Si recapacita y se convierte de los delitos cometidos, ciertamente vivirá y no morirá. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Recuerda, Señor, tu ternura. Recuerda, Señor, tu ternura. Señor, enséñame tus caminos, instrúyeme en tus sendas, haz que camine con lealtad. Enséñame, porque tú eres mi Dios y Salvador, y todo el día te estoy esperando. Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. No te acuerdes de los pecados ni de las maldades de mi juventud. Acuérdate de mí con misericordia por tu bondad, Señor. El Señor es bueno y es recto, y enseña el camino a los pecadores. Hace caminar a los humildes con rectitud, enseña su camino a los humildes. Recuerda, Señor, tu ternura. Recuerda, Señor, tu ternura. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses. Hermanos, si queréis darme el consuelo de Cristo y aliviarme con vuestro amor, si no nos une el mismo espíritu y tenéis entrañas compasivas, dadme esta gran alegría. Manteneos unánimes y concordes con un mismo amor y un mismo sentir. No obréis por rivalidad ni por ostentación, considerando por la humildad a los demás superiores a vosotros. No os encerréis en vuestros intereses, sino buscad todos el interés de los demás. Tened entre vosotros los sentimientos propios de Cristo Jesús, el cual, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios. Al contrario, se despojó de sí mismo, tomando la condición de esclavo, hecho semejante a los hombres. Y así, reconocido como hombre por su presencia, se humilló a sí mismo. Hecho obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todo, y le concedió el nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame: Jesucristo es Señor, para la gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor, y yo las conozco y ellas me siguen. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del templo, del pueblo: ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos. Se acercó al primero y le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en la viña. Él le contestó: No quiero. Pero después se arrepintió y fue. Se acercó al segundo y le dijo lo mismo. Él le contestó: Voy, Señor,
pero no fue. ¿Quién de los dos cumplió la voluntad de su padre? Contestaron, el primero. Jesús les dijo, en verdad os digo que los publicanos y las prostitutas van por delante de vosotros en el reino de Dios. Porque vino Juan a vosotros, enseñándoos el camino de la justicia, y no lo creísteis. En cambio, los publicanos y prostitutas le creyeron. Y aún después de ver esto, vosotros no os arrepentisteis ni le creísteis. Palabra del Señor. El fragmento del Evangelio que hemos escuchado es bastante fuerte, pero no por ello importante y necesario escucharlo. ¿Qué nos dice el Señor? Pues que hemos de ser coherentes. No podemos encender una vela a Dios y otra al diablo. No podemos dar una de cal y otra de arena, sino que hemos de vivir en consonancia con la opción que tomemos, a favor o en contra de nuestro Dios. Es verdad que en el fragmento que escuchamos, pues cuando se está dirigiendo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, podemos ubicar el párrafo que hemos escuchado posiblemente en el templo de Jerusalén. Y sí, habla de los dos hijos. Claro, el que dice que sí que va, pero luego no cumple, pues va dirigido precisamente a los escribas, a los sumos sacerdotes, a los fariseos, a los ancianos del pueblo, que conociendo todo el Antiguo Testamento, conociendo el camino de justicia que Yahvé había manifestado al pueblo de Israel, sin embargo, no viven en consonancia con él mismo. Sí lo anuncian, pero ellos no lo cumplen. Sin embargo, el otro hijo, más bien referido a los gentiles, a los publicanos, a los pecadores, a las prostitutas, pues sin embargo, dicen que no, pero luego van y lo hacen. Y la pregunta de Jesús pues es, ¿quién de ellos hace la voluntad del Padre? El primero. Nos está diciendo a nosotros eso, que tenemos que ser coherentes, que nos dejemos de andar generando grupos o bandos y que en esto de la palabra de Dios, de su voluntad, formemos una unidad. Cada uno tiene su misión, cada uno tiene sus talentos, sus carismas, pero todos tenemos que sentirnos parte del mismo cuerpo. Muchos miembros, un solo cuerpo, insertados a la cabeza que es nuestro Señor Jesucristo. Suena raro que Jesús haya dicho eso, que los publicanos y prostitutas vayan por delante, fariseos, levitas o sumos sacerdotes, ancianos, que vayan por delante en el reino de los cielos. ¿Por qué habrá dicho Jesús esto? Realmente, a ciencia cierta no se sabe. Lo que sí está claro es que Jesús viene a curar al enfermo y viene a que aquellos que se sientan necesitados de la conversión puedan llevarla a cabo. Él nos invita, en el fragmento que hemos escuchado, a arrepentirnos y a creer. Arrepentirnos implica la conversión, el cambio, y a afianzar nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. Que algo así también encontrábamos en la profecía de Ezequiel. Claro, Ezequiel escuchaba que el proceder del Señor, de Yahvé, que no era muy justo. Y claro, el Señor le dice a Ezequiel, escucha, casa de Israel, ¿es injusto mi proceder? ¿No será al revés? ¿No es más bien vuestro proceder el que es injusto? Claro, la alianza que se establece entre Yahvé, Dios y el pueblo, Yahvé siempre la cumple. El que se aparta de él para adorar a otros ídolos, a otros dioses, es el pueblo de Israel. Que luego vengan a decir que Dios es injusto y sigue diciendo, claro, si el inocente se aparta de su inocencia, comete la maldad, vale, muere, pero muere por su maldad. Por el contrario, si el malvado se convierte de la maldad que hizo y comienza a vivir en la justicia, en el derecho, salva su propia vida. ¿En base a qué? En base al cambio, en base a la conversión de los delitos cometidos. Ezequiel nos está diciendo lo mismo.
que es necesario convertirse, que es necesario creer en nuestro Dios y afianzar nuestra fe en Él. ¿Con inocencia? Pues posiblemente sí, porque hay tantas y tantas cosas que desde la razón no podemos explicar sobre el misterio de Dios. Dios es el cálculo que nunca es exacto, no es exacto. Estamos acostumbrados, sí, a razonar según nuestra mente y premisa mayor, premisa menor, conclusión esta. Bueno, pues en el caso de Dios no funciona así, no funciona así. Funciona según su voluntad. Incluso su justicia no es como nuestra justicia. El Señor en su justicia ve la necesidad de cada uno y por eso a unos les concede más carismas que a otros o mayores beneficios que a otros. Quizá por necesidad, quizá porque Él lo crea oportuno o conveniente. Por eso digo que no podemos decir que el proceder de nuestro Dios es injusto cuando nos toca algún problema de tipo enfermedad o de tipo sufrimiento y sin embargo cuando, bueno, pues todo se sonríe y tal, no nos acordamos mucho de Dios. Hemos de ir aceptando aquello que la vida nos va deparando, que el Señor lo permite, y sobre todo hemos de saber releer la voluntad de Dios en todo cuanto acaezca en nuestra propia vida. La otra lectura, sí, convertirse. Pues San Pablo en la carta a los Filipenses tampoco se queda corto, ¿eh? Manteneos unánimes, concordes en un mismo amor y en un mismo sentir. Por eso comenzaba hablando de la unidad. No obréis por rivalidad ni por ostentación, considerando por la humildad a los demás superiores a uno mismo. No os encerréis en vuestros intereses, buscad más bien el interés de los demás. Tened entre vosotros los sentimientos propios de Cristo Jesús. Evidentemente, para eso necesitamos pedirles la fuerza de su Espíritu, porque por nosotros mismos no creo que podamos tener los sentimientos del Hijo de Dios. Y a continuación viene una obra maestra, el himno de Filipenses, una clave teológica y dentro de la teología cristológica. Dios, sin dejar de ser Dios, se hace uno más, el abajamiento, el descender de su parte a nuestro mundo, a nuestra vida, a nuestra condición. Y en ello se despoja de sí mismo y toma la condición de esclavo. Se hace humildad. Si Él se hace humildad, ¿cómo no vamos a vivir nosotros en la humildad? Se hace inocente, el cordero llevado al matadero. Sabía lo que le venía encima, pero lo va asumiendo, porque la voluntad del Padre era la redención del género humano. Se ha hecho semejante a los hombres, y así, reconocido como hombre por su presencia, se humilla a sí mismo. Y no solo se humilla, vive en la humildad, sino que practica la obediencia, y hecho obediente hasta la muerte y una muerte en cruz. Esa es la razón por la cual el Padre le exalta sobre todo y le concede el nombre sobre todo nombre, ante quien toda criatura, en el cielo, en la tierra, en el abismo, en cualquier lugar, ha de rendirle alabanza, de rendirle el gozo de sentirnos seguidores de la obra por Él iniciada. Por eso toda rodilla se doble en todo lugar ante nuestro Dios. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, que nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne
y la vida eterna. Amén. Oremos a Dios nuestro Padre, pidiéndole que escuche nuestra humilde plegaria y que nos conceda lo que siempre, con sencillez y humildad, le pedimos. Por la Iglesia, para que, en medio de la sociedad, sea signo de amor gratuito y fiel de Dios, siendo sincera con lo que dice y sea la primera en proclamar el reino de Dios mediante su amor en el mundo. Roguemos al Señor. Por toda la humanidad, para que usemos de forma responsable y fraterna el don de la libertad que Dios nos ha dado. Roguemos al Señor. Por los que padecen el hambre, la violencia, la exclusión o cualquier otro tipo de negatividad, de contravalor, para que tengan cerca personas e instituciones que actúen decididamente por solucionar estas situaciones de sufrimiento. Roguemos al Señor. Por quienes formamos parte de las distintas comunidades parroquiales de la Iglesia, para que asumamos como modo de vida las palabras, los sentimientos y acciones de Jesucristo. Roguemos al Señor. Por todos nosotros, para que siempre estemos atentos a lo que Dios quiere de nosotros, procurando así conocer la voluntad de Dios y hacer la vida. Roguemos al Señor. Por tantas personas que hablan y hablan y luego no hacen nada, para que el ejemplo de Jesucristo los lleve por la senda del amor y de sus gestos generosos. Roguemos al Señor. Que tu Espíritu, Padre de bondad, nos dé la fuerza que precisamos para ser coherentes entre aquello que pensamos y vivimos, entre aquello que decimos y hacemos. Y que tu presencia en nosotros nos lleve a alabarte y bendecirte con todas nuestras fuerzas, en ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan y por este vino, frutos de la tierra y del trabajo de los hombres que recibimos de tu generosidad y que ahora te presentamos. Ellos serán para nosotros pan y bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanas y hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Dios de misericordia, aceptar esta ofrenda nuestra y que por ella se abra para nosotros la fuente de toda bendición. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque tu amor al mundo fue tan misericordioso que nos enviaste como Redentor a tu propio Hijo, y en todo lo quisiste semejante a nosotros, menos en el pecado, para poder así amar en nosotros lo que amabas en Él. Con su obediencia has restaurado aquellos dones que por nuestra desobediencia habíamos perdido. Por eso, Señor, nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y con todos los santos, cantando sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos
el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y de la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Jesús y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Movidos por la fuerza del Espíritu que nos impulsa y nos anima a seguir el camino que el Señor ha trazado para nosotros, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona
concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Démonos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cuerpo y la sangre de Cristo. Oremos. Señor, que el sacramento del cielo renueve nuestro cuerpo y espíritu, para que seamos coherederos en la gloria de aquel cuya muerte hemos anunciado y compartido, el que vive y reina por los siglos de los siglos.
El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz.